Buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este webinar que hemos preparado con motivo de la Semana de la Ciencia. Mi nombre es Mariana, soy Mariana Perretti, soy psicóloga, formo parte del grupo de trabajo del Colegio de la Psicología de Trastornos del Espectro del Autismo y venimos a presentar este webinar que le hemos puesto de nombre Autismo, Ciencia y Tecnología. Me acompaña Andrea Gómez Estoquera, que es estudiante de psicología y pertenece también, igual que yo, a la Asociación Asperger Madrid, y estaremos aquí contando sobre ciencia, sobre tecnología, pero también no solamente sobre esos avances, sino sobre las necesidades de las personas diagnosticadas dentro del espectro del autismo. Es por eso que Andrea está aquí también como representante de ese colectivo, ya que ella misma tiene ese diagnóstico. Nada, Andrea, si quieres presentarte, decir algo más. Bueno, como bien ha dicho Mariana, mi nombre es Andrea y soy una paciente TEA de la Asociación Asperger Madrid, y me he preparado, que Mariana lo pondrá por ahí, un formulario a base de hablando de los Un segundito, síntomas vamos de a las compartir. personas TEA en nombre de los TEA, básicamente, ya que muchas veces existen muchos documentos que te hablan del tema, pero realmente no es el mismo punto de vista el que puede aportar una persona neurotípica que una persona que son las que habitualmente realizan dichos documentos de carácter divulgativo a el que pueda aportar una persona TEA. Bien, lo que vamos a hacer hoy, os contaré un poco de los contenidos que tenemos para este webinar. Haré yo una pequeña presentación. Luego, Andrea, como os comentaba, hará una ponencia en donde dará su perspectiva en relación a esta etiqueta diagnóstica y a cómo la ciencia y la tecnología a veces ayudan y a veces dificultan la comprensión de las personas TEA. Luego tendremos un pequeño vídeo en donde un compañero, Daniel Valdés, que es psicólogo, asesor técnico de Fundación Quinta y bueno, también profesor, investigador y autor de diversas publicaciones. Daniel, que es compañero del grupo de trabajo de trastornos del espectro del autismo, ha entrevistado a Gerardo Herrera, que bueno, Gerardo es muy conocido dentro del mundo del autismo, ya que él, bueno, fundó y es presidente de Autismo Ávila, es presidente también de la Fundación Adapta y es, bueno, investigador de la Universidad de Valencia y una persona que, bueno, por todos los que trabajamos y conocemos, estamos dentro del mundo del autismo, es un gran referente. Luego tendremos también una ponencia que pondremos unas diapositivas con vídeo de Ainara Buren, que es psicóloga, también es integrante del grupo de trabajo de los trastornos del espectro del autismo, y Ainara trabaja en la Asociación Nuevo Horizonte y ella nos contará cómo la ciencia y la tecnología pueden ser útiles para el trabajo del día a día y cómo incide en la mejora de la calidad de vida de las personas con diagnóstico TEA. Finalmente haremos una pequeña reflexión para dejar como cierre y bueno, sin mucha dilación vamos a arrancar. Bueno, lo primero que queríamos contar en relación a este webinar o esta presentación, considerábamos que era muy importante tener en cuenta de qué estamos hablando, porque muchas veces confundimos términos y pensamos que, bueno, los avances tecnológicos, la ciencia, la tecnología, todo es lo mismo, pero en realidad tenemos que estar atentos a que la ciencia nos habla de esos conocimientos que se han ido recabando, que lo que hacen en el fondo es estudiar, explicar, predecir fenómenos a personas y que esto se hace de una forma
metodológica, es decir, objetiva, o se intenta ser objetiva desde la observación y la experimentación. Es decir, que la ciencia nos permite acercarnos, o debería permitirnos acercarnos al autismo y a las personas con diagnóstico de trastorno del espectro del autismo, y conocerles, comprenderles, siempre con el objetivo de incidir en la mejora de su calidad de vida. Es por eso que la tecnología, con esos instrumentos, con esos recursos, con esos procedimientos que nos enriquecen, lo que hacen es muchas veces darnos herramientas para en momentos hacer mejores diagnósticos. Por ejemplo, he querido nombrar lo del eye tracking, porque es verdad que gracias a muchas investigaciones en donde se va teniendo en cuenta el seguimiento ocular, ya desde los bebés se pueden hacer grandes predicciones en función de su desarrollo. Y entonces vemos cómo gracias a esas tecnologías, gracias a la inteligencia artificial y a las herramientas, pues eso, técnicas que cada vez van avanzando en su desarrollo, nos permiten a los profesionales y a las personas que nos relacionamos con los trastornos del espectro del autismo poder tener, como decía antes, estas herramientas que nos permitan diagnosticar de manera cada vez más precoz y más eficaz. También es muy importante, gracias a todas estas tecnologías, tener en cuenta que la investigación va avanzando, y muchas veces la investigación es como un referente, ¿no? Nos va abriendo camino y nos va mostrando sobre todo cómo son las personas que necesitan, cuáles son los apoyos y esas intervenciones que resultan más eficaces. Y lo último en investigación tiene que ver con esa investigación participativa que intentamos fomentar y animamos a que sea cada vez más de esta manera, en este formato, ya que esta investigación participativa permite a las personas autistas convertirse realmente en investigadores, participar de un modo activo, decidiendo los temas, decidiendo los métodos, realizando el análisis de los datos, siempre con los apoyos que necesitan, formar parte de una manera mucho más activa que como lo han estado haciendo hasta ahora en los trabajos de investigación. Y luego también decir que es muy importante que todas esas tecnologías se ajusten realmente a las necesidades de cada persona. Sabemos que no existen recetas genéricas y tampoco existen aplicaciones o herramientas que puedan valer para todo el mundo. Por suerte, muchas de estas herramientas o tecnologías son ajustables, son editables, se pueden adaptar a cada persona, y como luego iremos viendo en el desarrollo del webinar, algo que quería comentar de la tecnología, por supuesto que tenemos que tener un uso que sea sano, por decirlo de una manera, en donde podemos incidir de forma terapéutica, podemos enseñar, podemos aprender, pero también no debemos olvidarnos que la tecnología nos permite divertirnos y divertir a las personas para que también estos apoyos tengan esa parte, ¿no? También de diversión, de ocio, de placer, de disfrute. Quería traer esta imagen en donde se habla de la realidad aumentada y de la realidad virtual, porque es verdad que cada vez más se utilizan desde dispositivos móviles, tablets, ahora ya también las gafas de realidad virtual, en donde se produce una inmersión completa en distintos entornos y contextos en donde podemos hacer esos aprendizajes, esas anticipaciones de muchas situaciones que permiten a las personas dentro del espectro, pues como incidimos siempre, mejorar en su calidad de vida, y no solamente de estas personas, sino también de sus familias. Bueno, dejo a Andrea, que es la protagonista principal un poco de este webinar, y no quería, os dejo que ella vaya contando. Bueno,
Para un día tan importante como hoy, y para un evento tan importante como es la Semana de la Ciencia, como bien decía antes, he preparado un formulario para las personas TEA en el cual les preguntaba por sus diagnósticos del TEA y de cómo se sentían en relación a determinadas cuestiones en relación con el TEA, cómo es su día a día y cosas tan elementales como esa. Y por ello he dividido mi presentación en dos partes. La primera de ellas, como bien decía, las cuestiones elementales de los TEA, tanto desde mi punto de vista como desde el punto de vista común, refiriéndome al día a, día, a cuestiones elementales del día a día de una persona TEA y luego a otros diagnósticos relacionados con el TEA. Una de las cuestiones que necesitamos las personas TEA en nuestro día a día es más tiempo, ya sea para la hora de realizar una tarea, a la hora de hacer un examen, a la hora de muchas circunstancias, a la hora de hacer una tarea en casa. En definitiva, por ejemplo, un ejemplo claro que pongo yo de esto siempre es, por ejemplo, en un examen, cuando una persona neurotípica lo hace en 1 hora, pues una persona TEA a lo mejor necesita media hora más, lo hace en 1 hora y media. Porque realmente tenemos capacidades cognitivas diferentes, tardamos más en procesar la información y en cuestiones tan elementales como esas. Otra cuestión que aparecía mencionada en el informe es que las personas TEA nos solemos comparar siempre con personas neurotípicas, lo cual es cierto porque realmente en el ámbito de las relaciones sociales y en muchos ámbitos más nos sentimos desplazados muchas veces y en cambio vemos que las personas neurotípicas siempre se suelen integrar muy bien. Suelen ser personas que tienen muchos amigos, suelen ser personas a las que realmente les va bien en el ámbito académico y que cuando suspenden un examen no se ve tan mal como cuando lo pueda suspender una persona TEA, ya que a las personas TEA nos tienden a aplicar adaptaciones y un montón de cuestiones más bastante pues molestas. Luego, la comprensión de situaciones que se nos presentan en nuestro día a día. Realmente nosotros hay muchas situaciones como cuando, por ejemplo, nos gastan una broma, frases de doble sentido, pues nos cuesta muchísimo entenderlas realmente. Una persona neurotípica de manera innata sabe aceptar una broma, pero en cambio a una persona TEA le cuesta más aceptar las bromas y entenderlas, que es una cosa que me pasa a mí. Luego quería hablar también de los subdiagnósticos en relación al TEA y de los síntomas que presentamos las personas pertenecientes al colectivo dentro de dichos diagnósticos. Porque realmente el TEA no es solo TEA, es que hay muchas veces que las personas TEA, aparte de tener TEA, tenemos otros diagnósticos como puedan ser la depresión, el TDAH, el TDA, la ansiedad, el TOC y así sucesivamente. Para empezar, me voy a empezar focalizando en la depresión. Los síntomas que presentamos el colectivo dentro de este ámbito son tristeza, ya que solemos estar muy tristes en muchas ocasiones por la soledad que sentimos, apatía, falta de energía, nos cuesta muchísimo hacer las tareas, nos sentimos angustiados, no podemos dormir bien por lo que tenemos insomnio y ese insomnio en situaciones estresantes como puede ser un examen, un acontecimiento, se multiplica, se triplica. También solemos tener ataques de pánico que muchas veces se producen enfocados en un aula. O sea, por ejemplo, hemos tenido una discusión con alguien. Pues realmente muchas veces las personas TEA cuando tenemos discusiones nos tenemos que salir porque nos da ese síntoma, ataques de pánico, nos solemos encontrar muy mal anímicamente y pues eso. Y realmente esos síntomas del ataque de pánico nos generan un malestar emocional que desencadena en síntomas físicos realmente. Y muchísima inestabilidad emocional, dolor intenso. Hay en muchas ocasiones que los autistas tenemos
tales niveles de bullying en las escuelas, en el ámbito laboral y en muchos ámbitos que realmente muchas personas tienen tendencias suicidas y de hecho algunas se suicidan. O sea, luego también solemos tener la autoestima baja y en ocasiones hay muchísimas personas que debido a los niveles de ansiedad y de depresión que presentan se suelen autolesionar. Ahora voy a hablar del TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que se caracteriza por las obsesiones. Las personas TEA que padecemos este síntoma, como por ejemplo casos de gente que conozco cercana, o sea, como por ejemplo una expareja mía, padecía este diagnóstico y realmente se obsesionaba con muchas cosas, tendía a establecer rutinas, como por ejemplo, yo qué sé, si la hora de comer, él come todos los días a las 2, pues si un día se pasa un minuto o se retrasa un minuto, no lo termina de ver bien. Suelen manifestar síntomas de depresión y de tristeza, muchísima inseguridad, porque realmente este trastorno lo que genera es inseguridad, falta de autoestima y en muchas ocasiones pues realmente tiene muchos síntomas en muchos ámbitos de la vida cotidiana y más. Y luego también suelen ser personas que los TOC que se rigen a un orden y limpieza. Por ejemplo, si un objeto está colocado de una determinada manera, como esté descolocado ya no lo ven bien, o se frustran, o se angustian, o se estresan, o se alteran y suelen ser personas muy limpias y muy ordenadas realmente. Pasa. Ansiedad. Esta yo la padezco realmente. Síntomas que se presentan dentro del ámbito de la ansiedad, como bien decía antes, son las autolesiones y las tendencias suicidas, ya que realmente una cosa propia dentro de este diagnóstico son los pensamientos suicidas, la falta de autoestima, que muchas personas tenemos muchísima falta de autoestima, somos inseguros, no creemos en nosotros mismos. Muchas veces solemos experimentar dolor emocional, o sea, y ansiedad ante los cambios y situaciones de incertidumbre, como puedan ser, por ejemplo, pues un cambio de instituto, por ejemplo, un cambio de etapa, un divorcio, pues cuestiones así. Solemos tender a establecer rutinas, a ser muy organizados en ese sentido. Tenemos muchos problemas para tomar decisiones porque realmente muchas veces tenemos miedo a lo que puedan pensar los demás. O sea, si tomamos una decisión o si decimos un no, pues muchas veces hay personas que pueden reaccionar mal y nos dan miedo esas reacciones realmente. Solemos tener insomnio, como bien decía antes, en la depresión, ya que a mí, por ejemplo, y a muchas personas que conozco con este diagnóstico nos cuesta muchísimo conciliar el sueño. Solemos estar desmotivados, o sea, y realmente solemos hacer un mundo de problemas pequeños, que realmente esto se manifiesta, por ejemplo, una persona neurotípica tiene un problema que para él es insignificante, como la nota de un examen. Realmente no significa lo mismo la nota de un examen para una persona TEA que para una persona neurotípica, porque por un suspenso o por un mal comentario las personas TEA solemos hacer un mundo de problemas pequeños, como bien dice ahí, y solemos ser inestables emocionalmente. Luego, otro de los diagnósticos comunes dentro del TEA es el TDAH, que se manifiesta mediante falta de concentración, más tiempo, como bien decía antes, necesitamos más tiempo para procesar la información, mala gestión de la frustración, hiperactividad e impulsividad. Y dentro del TDA, los síntomas que aparecían eran falta de concentración y dificultades de expresión y de lenguaje. Básicamente, la diferencia entre un diagnóstico y otro está en que el TDA presenta síntomas de déficit de atención, pero realmente el TDA a secas
no presenta ni hiperactividad ni impulsividad realmente. Y pues aquí está mi primera parte de la presentación. Vale, antes de pasar a la siguiente, lo que yo quería volver a destacar tiene que ver con que Andrea ha preparado esta ponencia en donde habla del sufrimiento y de lo que sienten las personas con diagnóstico TEA, para que, entendiendo que fue desde un cuestionario que ella misma creó, que ella misma pasó, bueno, dentro de la asociación a distintas personas que tienen diagnóstico de TEA, y que recogiendo esa información y analizándola, hemos comprendido que lo que realmente genera sufrimiento en el colectivo, en las personas dentro del espectro del autismo, no necesariamente tiene que ver con los criterios diagnósticos, no necesariamente tiene que ver con esa díada o con esas dificultades o alteraciones de las que nos hablan los manuales y de las que tanto conocemos, sino que lo que realmente genera ese sufrimiento tiene más que ver con la comorbilidad, con la coocurrencia de otros síntomas y de otros trastornos o de otras, las mismas circunstancias, como nos decía Andrea, las propias vivencias cotidianas llegan a generar un sufrimiento muy grande, y no necesariamente por tener autismo, sino muchas veces por el malentendido, por la falta de comprensión, por, bueno, por aquellas etiquetas o por aquellas construcciones que hacemos, esos mitos de los que nos aferramos, en donde seguimos manteniendo una idea bastante distorsionada de lo que es realmente el autismo. Y es por eso que queríamos traer a este webinar una persona con autismo de carne y hueso, que nos explicara y que nos hablara en primera persona, y esto es lo que quiso hacer Andrea. En lugar de ir a los libros para saber qué es el autismo, preguntarlo a las personas con autismo, preguntar qué sienten, qué os genera sufrimiento, qué necesidades de apoyo tenéis y cómo podemos hacerlo mejor. Esto creo que es un gran aprendizaje que tenemos que tener los profesionales, que muchas veces estamos más centrados en observar que en escuchar. Sí, perdón, Andrea. Que efectivamente muchas veces cuando realmente nos pasan ese tipo de situaciones nos sentimos incomprendidos ante la sociedad, ante todo el mundo. Realmente dentro de este colectivo, las personas TEA sentimos un gran nivel de incomprensión, porque no comprenden de la misma forma a una persona neurotípica que a una persona TEA. Muchas veces nos sentimos aisladas socialmente y nos hace sentirnos de menos, inseguros. Y creo que en este tema, como en el que hablaba Mariana, pues es en el que me voy a enfocar realmente más al final en la parte de la reflexión, como bien decía Mariana. Vale, bueno, muchas gracias Andrea por todo lo que nos has contado, por ese trabajo, esa ciencia que has hecho, porque en el fondo la ciencia es también esa recogida de información, ese análisis, ese pensar y sacar conclusiones que nos sirvan para mejorar nuestra vida. Si entendemos cómo viven y cómo sufren o por qué sufren las personas con autismo, podremos seguramente comprenderles mejor, tener mejores estrategias y mejores programas de intervención, y sobre todo evitar malentendidos, evitar atribuciones de intención que muchas veces son erróneas, ¿no? Bueno, vamos a continuar, y lo siguiente es la entrevista que Daniel, nuestro compañero del grupo de TEA del Colegio de la Psicología, ha realizado a Gerardo Herrera, como decía antes. Y bueno, un segundito que dejo de compartir por aquí y presento el vídeo.
Bueno, estamos con Gerardo Herrera, que es investigador de la Universidad de Valencia, responsable del laboratorio Adapta, editor de Autismo Ávila y editor de Doctor Book, profesor de la diplomatura de Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y realmente alguien que hace aportes sumamente importantes en el campo de los apoyos tecnológicos para la discapacidad y en particular para el autismo. Así que bueno, Gerardo, te damos la bienvenida a esta conversación. Te agradecemos mucho por estar participando y simplemente cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de evidencia científica en nuestro campo, lo vinculamos evidentemente con las buenas prácticas, ¿no? Y la evidencia científica vinculada a muchos campos, ¿no? Desde la propia investigación neurobiológica o genética vinculada con el autismo, a instrumentos tecnológicos que ayudan, por ejemplo, al diagnóstico o a la detección temprana, y también a la intervención, a los apoyos para las personas con autismo, ¿no? ¿Cuál podría ser, Gerardo, tu primera reflexión en relación con esto, ¿no? Con estas relaciones entre ciencia, tecnología y el campo del autismo? Buenos días, Daniel. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad que es un gusto siempre colaborar contigo. Y bueno, en relación con lo que preguntas, yo creo que puede ser bueno primero irnos para atrás, ¿no? Ver un poco en la historia cuándo fue la primera vez que a alguien se le ocurrió utilizar la tecnología para el autismo, ¿no? Que nos puede parecer algo como novedoso, ¿no? Muchas veces se presenta así, ¿no? Como un proyecto de innovación y realmente lo es, porque las tecnologías han cambiado mucho y no podemos comparar lo que se puede hacer ahora con lo que se hacía hace 50 años, ¿no? Que fue cuando se hizo el primer estudio en el que se utilizaban pues los ordenadores que había en el año 71, 73, para entrenar a personas con autismo a ampliar vocabulario, pues simplemente mostrando imágenes, escuchando las palabras que estaban grabadas que se correspondían con esas imágenes y teniendo que tocar una tecla para marcar la primera letra de esas palabras, ¿no? Ese primer estudio que se realizó y que está publicado en el Journal de Autismo y Trastornos del Desarrollo del año 73 y en un journal tecnológico 2 años antes, lo que era el diseño de aquella herramienta, fueron, digamos, el primer ejemplo de cómo se pueden utilizar las tecnologías, ¿no? Para dar apoyos. Pero es verdad que las tecnologías han avanzado tanto y son algo que está tan presente en nuestro día a día que realmente se utilizan prácticamente en cualquier faceta de la investigación del autismo. Desde los estudios en los que se investiga la genética, donde se utilizan estos microarrays para facilitar ese procesamiento de esa enorme cantidad de datos, hasta los estudios que investigan sobre la naturaleza del autismo, ¿no? Por ejemplo, esos trabajos que ya en el año 2000 Ami Klim realizaba para identificar o para dar una primera constatación de que las personas con autismo tienen una tendencia hacia mirar estímulos de carácter no social en lugar de carácter social desde cuando son bien pequeñas, ¿no? Y que se está queriendo utilizar como biomarcador en la detección del autismo, aunque todavía existen muchas dudas sobre todo sobre la viabilidad, ¿no? De esas tecnologías tan complejas en la consulta del pediatra, ¿no? Por donde todo va muy acelerado, donde no hay tiempos y no hay muchas veces esos recursos, ¿no? Pero sí que, bueno, pues se está investigando también mucho en esa línea. Se está utilizando ahora, pues esto que se habla mucho, ¿no? Del machine learning, ¿no? El aprendizaje automático que podríamos traducir para detectar patrones en el movimiento corporal, en el movimiento ocular, patrones en respuestas a una serie de ítems que se puedan administrar de una manera más o menos automática por personas que no sean expertas en autismo, ¿no? En la consulta de pediatría, pues por
por el diferente personal que pueda estar en ese entorno y que pueda facilitar esa detección y, por supuesto, la intervención, ¿no? En la intervención tenemos cantidad de estudios, aplicaciones, soluciones, aunque hay que decir que con un nivel de evidencia todavía muy, muy limitado. Sí, probablemente pensándolo también en el día a día, ¿no? En el día a día de las familias, de los terapeutas, pero como primeras reflexiones, digamos, ¿qué cambios concretos piensas que ha traído esta intervención tecnológica en los apoyos, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, cuando hace ya muchos años, cuando con los niños estábamos trabajando, por ejemplo, con los comunicadores y los pictogramas plastificados, y que teníamos, no sé, un niño, Juanpi, que empezaba su expansión léxica y se le perdían en el fondo de la mochila los cartoncitos, y claro, pasar de ahí a Proloquo, Let Me Talk, o sea, herramientas que realmente para muchos niños han facilitado muchísimo su acceso a la comunicación y al lenguaje, y para muchas familias también han aliviado esto de andar con carpetotas, con grandes materiales, ¿no? Digo esto como el ejemplo cotidiano, pero evidentemente creo que el impacto desde el punto de vista de los tratamientos tiene que ser sumamente importante, ¿no? ¿Cómo lo calibras tú, Gerardo, viéndolo desde una perspectiva más global y desde esta historia que tú estabas planteando de la tecnología vinculada con el TEA, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces cuando hablamos de evidencia, ¿no? Tendemos a irnos siempre, y es importante que lo hagamos así, hacia la evidencia científica, hacia estos artículos en las revistas científicas donde se reporta ensayos aleatorizados para demostrar que una determinada intervención es efectiva, ¿no? Y en ese sentido, pues ya tenemos algunas áreas de la intervención, como puede ser la que tú mencionabas, la de la comunicación alternativa aumentativa, y también la del modelado con vídeo, ¿no? Que acumulan ya décadas de estudios que apuntan hacia que contamos con herramientas que son efectivas, ¿no? Y en ese sentido, pues es una fuente muy importante, ¿no? Efectivamente, existen ya varios ensayos aleatorizados donde se ha demostrado que utilizar una versión digital de sistemas de comunicación basados en imágenes, como sería el PECS, ¿no? Por ejemplo, pues que son al menos igual de efectivos que los sistemas convencionales basados en papel, con toda esa problemática que llevan, ¿no? Aunque es verdad que hay que ver cada caso concreto, ¿no? Cada niño, en qué momento del desarrollo de la comunicación se encuentra, y ver hasta qué punto es adecuado introducirlo en ese formato tecnológico. Lógicamente, un niño que está, digamos, en esas fases iniciales del PECS, donde tiene que aprender simplemente a desarrollar la intención comunicativa, simplemente entre comillas, ¿no? Pero me refiero a esos estadios más básicos. Ahí puede tener poco sentido introducir un apoyo tecnológico que también tiene sus inconvenientes, ¿no? Como que a veces pues, puede tener el niño ya un hábito de un mal uso de esa tecnología, pues para jugar o para ver vídeos, ¿no? Que pueda interferir con el aprendizaje de la comunicación, ¿no? Pero cuando los niños ya están en una fase más avanzada, donde ya han desarrollado esa discriminación entre diferentes imágenes, donde tienen una intención comunicativa, digamos, sostenida, ¿no? Que son capaces de buscar al interlocutor para trasladarle un mensaje y que son conscientes de que lo pueden hacer a través de un sistema, de un soporte, ¿no? Como puede ser un pictograma impreso o un pictograma en una pantalla, pues ahí ya sí que empiezan a aparecer muchas ventajas, ¿no? Ventajas como la posibilidad de manejar un vocabulario más amplio, tener esa generación de voz, ¿no? Cuando señalas a un pictograma impreso en un papel, pues no se genera la voz, ¿no? Y a lo mejor si nos vamos a desenvolver en la comunidad, pues podemos acercarnos a
a la cafetería de nuestro barrio y apoyarnos en ese sistema para pedirle un colacao al camarero, ¿no? Y a lo mejor también lo podemos hacer señalando a la imagen del colacao, ¿no? Pero puede ser más completo el tener esa síntesis de voz que tienen estos dispositivos, ¿no? Y también a veces es visto sobre todo por las familias también como un dispositivo, digamos, más normalizado, ¿no? Que, bueno, pues muchos niños ya tienen su teléfono y que lo utilizan para muchas cosas, y que a lo mejor una libreta pues desgastada con cientos de pictogramas que se te van cayendo pues puede suponer una barrera para según qué cosas. Claro, además también imagino que por un lado todo lo que tenemos en la actualidad como dispositivos, tabletas, móviles y todas las aplicaciones y softwares educativos, etcétera, etcétera, pero en qué medida también uno o las familias a veces se preguntan cómo calibrar con ese impacto de la tecnología en todos los hogares y en todos los niños y niñas con y sin TEA, ¿no? Pero cómo calibrar un poco el jugar por jugar también y disfrutar del que todo se transforme al final en una instancia de intervención y enseñanza, ¿no? O sea, porque en realidad uno a cualquier niño le puede dar una aplicación a veces para que juegue, para que se entretenga, también se aprende, pero para que juegue, para que se divierta, para que disfrute, ¿no? Y no todas las intervenciones son, digamos, terapéuticas o educativas, digamos, al menos como objetivo principal, ¿no? Digo también desde el punto de vista no solamente de las familias, sino de nosotros como terapeutas, ¿no? O sea, tener mucho cuidado de que no todas las instancias terminen siendo instancias de, entre comillas, trabajo, ¿no? No sé cómo lo consideras a este tema, Gerardo. Sí, yo creo que hay que, bueno, primero conocer cuál es el uso real que se está haciendo. Se hizo un estudio muy amplio con varios cientos de familias de Bélgica, Francia, y España y Reino Unido, donde se encontró que el uso más habitual por parte de las personas con autismo de diferentes edades de la tecnología tenía mucho más que ver con el ocio que con la intervención, ¿no? Se hacía como una especie de ranking y en las primeras 20 posiciones había aplicaciones relacionadas con el ocio y muy al final encontrábamos algunas con finalidad educativa o con finalidad de apoyo a la comunicación, ¿no? Entonces, esto nos da una visión de la realidad en la que nos desenvolvemos, ¿no? Y de que es necesario, pues, tratar de equilibrar un poco, ¿no? Sin renunciar, por supuesto, a la oportunidad de ocio que supone el acceso a este tipo de dispositivos, pero sabiendo que es algo que tenemos que gestionar, ¿no? Esto es un poco como la gestión del agua de las lluvias, ¿no? Podemos pensar que no va a llover nunca y desentendernos, o podemos dar por hecho que, como nos pasa con las tecnologías, que es algo que está aquí, queramos o no, y que por lo tanto tenemos que gestionar, ¿no? En Valencia, por ejemplo, tenemos los dos cauces del río Turia, ¿no? Que antiguamente pues teníamos inundaciones y en un momento dado se decidió hacer un cauce nuevo para que cuando llovía mucho, esas gotas frías que tenemos en otoño, pues que todo ese agua no inundase la ciudad, ¿no? Se convirtió el cauce antiguo en un jardín precioso y se tiene un cauce nuevo que además sirve para abastecer de agua al Parque Natural de la Albufera, que a su vez sirve para abastecer de agua a los campos de arroz, ¿no? Entonces, todo ese agua que nos va a llegar está muy bien gestionado y permite pues, sacarle un resultado muy bueno. Pues con las tecnologías pasa igual, tenemos que asumir que es algo que está aquí, que nos llega, que va a invadirlo todo si no lo gestionamos bien, pero que sabiendo gestionarlo pues vamos a poder dar una serie de apoyos a los chicos. Y en ese sentido pues hace falta que las familias tengan unas pautas sobre lo que es un uso seguro de las tecnologías, que las familias sepan que hay una cosa que se llama el control parental, que pueden manejar, que les va a ayudar a saber qué uso están haciendo sus hijos de la tecnología, que les va a ayudar a regular, a establecer límites, ¿no? A decir, vale, puedes utilizar YouTube, pero solamente te dejo que lo utilices durante 2 horas a la semana, y además tiene que ser en estas franjas horarias que previamente hayamos pactado, ¿no? Y ahí vas a poder utilizarlo y con este bono de 2 horas, por ejemplo, pues todos los días de diario en
de 6 a 7 de la tarde y los fines de semana el sábado por la mañana. Cuando se te hayan consumido esas 2 horas, esta aplicación te va a desaparecer de tu escritorio y vas a poder seguir utilizando el dispositivo, pero para otras cosas, ¿no? Ese control parental que implica, por un lado, tener ciertas competencias digitales como padres, ¿no? Saber manejar el dispositivo, pero por otro lado, tener unas competencias que van mucho más allá de lo digital, ¿no? En cuanto a lo que es el control parental. El control parental no podemos restringirlo a saber ajustar unos parámetros en el dispositivo, sino a tener unas pautas, unas pautas, digamos, preventivas de uso seguro de la tecnología en el hogar, ¿no? Que eso implica también, pues, por ejemplo, que utilice la tecnología en un sitio donde todos le puedan ver, ¿no? Que no sea algo que ocurre en el dormitorio del niño, sino que ocurre en el salón. Y a ser posible con una pantalla de unas ciertas dimensiones para que cualquiera que pueda pasar por detrás pueda ver o tener una idea de lo que está haciendo, ¿no? Porque a veces la experiencia con un móvil sentados en un sofá, aunque estemos en el salón, pues puede ser una experiencia demasiado privada y hay niños pues que esto tenemos que controlárselo también, ¿no? Entonces, todo este tipo de medidas para las familias son muy importantes para que ese uso esté bien balanceado, ¿no? Y también, por supuesto, el acompañamiento, ¿no? Hay una serie de pautas que propone la Asociación Americana de Pediatría y que a su vez asumió la Organización Mundial de la Salud, donde se establecen unos límites de tiempo en niños muy pequeños sobre la exposición a pantallas que pueden tener, y dentro de todos esos límites, que en algunos casos son muy restrictivos, lógicamente cuando los niños son más pequeños, también se especifica que hay que utilizarlo siempre en compañía, ¿no? Y es que muchos estudios pues, han encontrado que las personas con autismo a lo mejor no utilizan más la tecnología para el ocio que otras personas de desarrollo típico, pero sí que lo utilizan más en solitario, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tratar de compensar. Sí, estaba pensando cuando comentabas la importancia que tiene el tema de las características de cada persona, ¿no? Sus gustos, sus intereses, porque así como hablamos de planificación centrada en la persona o en las familias en distintos ámbitos, aquí es un poco lo mismo, porque yo me acordaba cuando estabas diciendo esto de un niño de Santiago que digamos, cuando empezamos a trabajar, el primer obstáculo que hubo era que su dispositivo, era un teléfono inteligente, él lo usaba para YouTube, por ejemplo. Entonces era imposible trabajar un sistema de comunicación porque ni bien él cogía el teléfono era buscar YouTube. Y entonces fue una idea de alguien del equipo, y que es muy importante eso también, ¿no? De dar ideas, no solamente conociendo la tecnología, sino conociendo a Santiago, ¿no? Conociendo a cada niño. Decía, bueno, ¿por qué no usamos le pidió a su madre, a su padre, un teléfono, un móvil que no utilizaran, uno más viejito, pero que servía para la aplicación, y entonces era el móvil para la aplicación, y entonces Santi ya tuvo muy claro que cuando quería YouTube iba para otro lado, y su trabajo con la comunicación era su móvil más viejo, pero era el móvil para comunicarse. Y eso fue, a veces, más allá de toda la tecnología, no nos tenemos que olvidar de este tema de planificar centrados, no solamente en una aplicación o en un programa genial, sino centrados en Santiago, en Agustina, en Sofía, en Pablo, o sea, en cómo funcionan también ellos, su manera de ser, su manera de aprender, su forma de vincularse con los demás y con los objetos, ¿no? Creo que esto sigue siendo clave, más allá de toda la tecnología y la riqueza que la tecnología ofrece, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ser siempre el punto de partida, ¿no? Es decir, bueno, no tenemos que innovar por innovar, sino simplemente escuchar cuáles son las necesidades que tiene la persona y buscar los apoyos, tratar de hacer ese emparejamiento, empezando por conocer las necesidades y luego, pues alguien que conozca bien todo el abanico de apoyos posibles, pues buscar cuáles son los que pueden ser más adecuados, ¿no? En ese sentido, yo creo que las tecnologías están para eso. Y luego, de lo que hablábamos de la evidencia, pues hay muy poquitas aplicaciones. Hubo un estudio relativamente reciente que se analizaron 695 aplicaciones que estaban disponibles comercialmente. Solamente 5 de ellas, es decir, menos del 1%, tenían algún nivel de evidencia, ¿no? Y esto nos lleva también a que no siempre vamos a encontrar ese respaldo científico en lo que estemos haciendo, ¿no? Y tenemos que ser capaces también de escuchar otras fuentes de evidencia, como puede ser la opinión de personas expertas que ya han utilizado esa tecnología,
tecnología, la opinión de familias o de los propios usuarios que puedan tener un buen nivel de desarrollo de su comunicación y puedan expresar si algo les ha servido o no, ¿no? Y lógicamente hay ámbitos como el del ocio donde va a ser más difícil que encontremos esa evidencia y donde a lo mejor tampoco es tan importante, ¿no? Si una persona va a pasar pues un rato leyendo o alguien le va a estar leyendo cuentos apoyados en pictogramas, pues seguramente no encontremos un estudio donde se demuestre que esos cuentos son efectivos para que el niño los entienda mejor. Ojalá lo viera, ¿no? Pero podemos comprobar, ¿no? Podemos ver si le está gustando, si no, cómo va reaccionando sin esperar a que alguien haga un estudio, un gran estudio para decir que eso funciona. Claro. Sí, incluso también, así como hablábamos de centrarnos en la persona, también en los niveles de desarrollo dimensional, ¿no? Porque pensaba, por ejemplo, las posibilidades de la realidad aumentada, ¿no? Y particularmente más en un marco, al menos lo que yo utilicé con niños y niñas que podríamos decir TEA de nivel 1, ¿no? Con un trabajo vinculado con comprensión emocional, habilidades sociales. Estoy pensando, por ejemplo, en la aplicación esta Moment, ¿no? Pero cómo esa realidad aumentada que sorprende, que es algo nuevo, que incluso los niños que están muy habituados ya a pantallas, porque ese es interesante, el factor novedad, el factor, bueno, a ver cómo puedo sorprender, porque no hay que olvidar que el tema de la motivación es un tema complejo en el ámbito del autismo, ¿no? Entonces, muchas veces uno piensa que viene, no sé, con cohetes de colores y con cosas súper llamativas y al alumno o al paciente con TEA por ahí no le interesa eso que nos interesa a nosotros. O además, a veces eso que vemos como más llamativo puede ser un obstáculo desde el punto de vista de los umbrales sensoriales. Entonces, me parece que eso también es interesante, ¿no? Cómo se puede poner al servicio de cada niño, cada niña esos materiales, ¿no? No sé si hay más cosas en la actualidad de realidad aumentada o qué cuestiones que tú puedas comentar, probablemente vinculadas con el propio proyecto europeo que tú coordinas, ¿no? No sé si puedes comentar un poco de esa área. Sí, nosotros el tema de la realidad aumentada es algo que venimos trabajando ya desde hace bastante tiempo. Publicamos lo que era Pictogram Run y lo que sigue siendo Pictogram Run, que es este conjunto de 80 videojuegos para trabajar imitación, esquema corporal y aprender a señalar, que es como muy específico de autismo, en el año 2010 y bueno, empezamos a trabajar en esa línea pues en torno al 2003, 2005. Eso, perdona, Ricardo, ¿el Pictogram Room sigue disponible para los que nos estén sí. Tal vez quieran consultar? Eso es, sí, sigue disponible. Lo que ocurre es que en su momento lo hicimos para un sensor, que es el sensor Kinect, que es un sensor de Microsoft que ya quedó descatalogado y ahora hemos creado una versión nueva que aún no hemos publicado, pero estamos ya pendientes de terminarla, para un sensor mucho más potente que se llama ZED, ZED, y que este sensor pues tiene un nivel de precisión muy alto, tiene un campo de visión mucho más amplio, es decir, cuando juegas la superficie física en la que te puedes mover es aproximadamente el triple que con el sensor Kinect y además pues bueno, te puedes esconder detrás de una silla y si con que te asome una parte del cuerpo pues ya te reconoce, no confunde unas personas con otras, como que ha evolucionado mucho la tecnología y estamos haciendo algunos juegos nuevos también, pero sobre todo adaptar lo que ya teníamos para que se pueda seguir utilizando con esta nueva tecnología, ¿no? Ahí lo que hacemos es aprovechar la posibilidad de mostrarse a uno mismo como si te estuvieras viendo en un espejo, pero con una imagen superpuesta de un pictograma que se mueve como tú, ¿no? Y podemos jugar con eliminar el fondo de vídeo y poner un fondo blanco para que se parezca más a un pictograma, ¿no? El origen de todo esto fue también la experiencia que nos trasladaban algunos profesionales de que muchas personas con autismo no ven personas donde nosotros sí que vemos personas, ¿no? en los pictogramas, y que era algo que había que enseñarles, ¿no? Y que a lo mejor les ocurría que llevaban mucho tiempo utilizando un pictograma
pero que quizás estaban memorizando esa combinación de un círculo y unos palitos, que nosotros vemos una representación de una persona como si nosotros memorizamos una grafía japonesa, ¿no? Donde no vemos nada más que unas líneas, pero no nos aporta más información, y sí que podemos aprender a memorizarlo, pero de otra manera, ¿no? Entonces, la idea original fue esa, y luego ya hicimos un desarrollo pedagógico para trabajar otros objetivos. Y luego, bueno, nosotros hemos comenzado hace poco un proyecto europeo que se llama Empower, donde vamos a desarrollar un conjunto de 9 juegos para trabajar diferentes funciones ejecutivas y de autorregulación emocional. Ahí vamos a utilizar tecnologías de realidad aumentada, pero en combinación con otras tecnologías más avanzadas, como pueden ser las tecnologías de seguimiento ocular, para que los juegos se adapten a dónde está mirando el niño en cada milésima de segundo, ¿no? Vamos a tratar de tener juegos para entrenamiento de la atención, para entrenamiento de la inhibición, para etiquetar respuestas emocionales que uno esté sintiendo en función de lo que detectan una serie de sensores biométricos, y bueno, hacer un poco ese ciclo de proporcionar apoyos y a la vez tener en cuenta señales muy objetivas, como puede ser la dirección de la mirada o la frecuencia cardíaca, para complementar esos apoyos, ¿no? Y vamos a utilizar pues, muchas tecnologías muy complejas de inteligencia artificial, de algoritmos, de aprendizaje máquina, para tratar de que esos juegos tengan un funcionamiento óptimo y se adapten a cómo el niño está en cada momento de la intervención. Ese proyecto lo están haciendo desde el laboratorio Adapta de la Universidad de Valencia, pero tengo entendido que además de España es un proyecto multicentro, ¿no? O sea, sí. Es un proyecto de una dimensión muy grande. Es un proyecto Horizonte Europa, donde somos un total de 9 organizaciones, varias universidades de Noruega, Holanda, Rumanía, Portugal y España, algunas empresas de Rumanía, también está la organización Autismo Europa, que sabemos que es una entidad paraguas que agrupa a unas 150 organizaciones de 40 países europeos, y bueno, pues entre todos estamos trabajando en ese primero definir. Hemos comenzado, tuvimos la primera reunión la semana pasada, y ahora estamos definiendo un poco qué es lo que vamos a hacer y empezando ya a hacerlo, porque es un proyecto de varios ciclos, ¿no? Donde rápidamente ya tenemos que empezar a crear prototipos para que se puedan empezar a probar. Vamos a trabajar mucho con grupos foco, ¿no? Para lo que es un diseño participativo, es decir, va a haber un grupo de psicólogos definiendo requisitos, va a haber un grupo de maestros definiendo requisitos y un grupo de personas con autismo que van a definir qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y para ello, pues la experiencia que tenemos en lo que es el diseño participativo es que es mucho mejor empezar con prototipos que dar una hoja en blanco, ¿no? Y que a partir de prototipos que nosotros ya estamos empezando a crear, sobre todo relacionados con temas de la atención, pues que ellos puedan decir, vale, pues además necesitaría esto, podría mejorarlo de esta manera, podemos sacarle partido a estas tecnologías de esta otra forma, y entre todos pues hacer ese codiseño que va a llevar espero, a unos resultados que sean interesantes desde el punto de vista de la intervención. Sumamente interesante. Decías, para retomar, los objetivos centrales son objetivos que tienen que ver con atención, funciones ejecutivas, autorregulación emocional, con actividades, con tareas, porque bueno, para ti es algo muy conocido y familiar, pero está bueno que lo puedas detallar. Sí, por ejemplo, mira, en el tema de la atención, que es un tema que tenemos un poquito más desarrollado ya, porque hemos terminado justo un proyecto que hemos hecho con la Universidad de Birmingham y la Universidad de Tel Aviv y bueno, una serie de entidades de toda Europa también. Ahí hemos abordado 3 cuestiones concretas: la atención selectiva, la atención sostenida y la atención global local, ¿no? Si nos acordamos de estas dificultades que tienen las personas con autismo para percibir la globalidad de una imagen en lugar de centrarse en los detalles, ¿no? Pues tenemos actividades en las que, por ejemplo, pues tienen que tocar una tecla de que está presente esa imagen global cuando aparece algo que parece una raqueta, ¿no? Aunque esa raqueta
raqueta esté hecha con pequeñas estrellas, ¿no? Y tienen que marcar que no es correcta cuando a lo mejor ven una estrella muy grande que está hecha con pequeñas raquetas, ¿no? Es decir, obligamos a forzarse a mirar lo global de alguna manera para proporcionar ese entrenamiento, ¿no? Y a la vez medimos el rendimiento y adaptamos el programa al rendimiento que tiene cada niño en cada situación concreta, ¿no? Eso ya lo estamos haciendo en el proyecto TTAA, que ahí hemos creado un software que se llama CPAT, que es de las siglas en inglés de Programa Computerizado de Entrenamiento Progresivo de la Atención. Y este programa, que cuenta además con un curso para aprender a utilizarlo, que ahora mismo está disponible de manera gratuita en la plataforma FutureLearn en inglés y en la de la Federación de Autismo Castilla y León en español, pues es un curso que te da por un lado las nociones básicas sobre todos estos temas de la atención, que a veces tienen que ver con pruebas neuropsicológicas, tipo pruebas Stroop y tal, que pueden tener cierta complejidad en entender un poco los conceptos, ¿no?, subyacentes. Entonces explican esos conceptos y se da una formación ya más específica sobre cómo utilizar la herramienta en un contexto educativo, ¿no?, que es a donde nos hemos dirigido, ¿no?, a los entornos escolares, donde pues bueno, hay esa demanda de tener herramientas para que los niños se centren más. En concreto, esta herramienta ha sido probada ya con un grupo importante de niños con TDAH y en otro estudio diferente con niños con autismo, y se ha encontrado que no solamente tiene unas ventajas o unos resultados positivos en lo que diríamos el aprendizaje próximo, sino también más en un aprendizaje más lejano, es decir, que tiene una repercusión positiva en lo que son las habilidades académicas que desarrollan estos niños, en el aprendizaje académico, que no solamente mejora la atención, sino que esa mejora de la atención se traduce en una mejora en el aprendizaje académico que se puede constatar de una manera muy objetiva. Yo creo que es sumamente interesante, además, porque, bueno, justamente desde el Colegio de la Psicología de Madrid y el ámbito de los psicólogos, ¿no?, que algunos se preguntarán, bueno, basta con la tecnología, o qué poco sé de tecnología, pero la idea acá justamente es articular y poner en diálogo a los avances tecnológicos con los avances vinculados con las explicaciones psicológicas del autismo, por ejemplo. Se puede conocer mucho de tecnología, pero si no conoces lo que tú estabas hablando, tú eres experto en ambas áreas justamente, pero es ese diálogo para conocer, por ejemplo, no sé, temas de coherencia central, funciones ejecutivas, teoría de la mente, procesos psicológicos puestos en juego. Creo que esta sinergia también es sumamente importante porque, bueno, hace que podamos avanzar de manera conjunta desde esos campos, ¿no? La psicología, los sistemas, la tecnología, es decir, bueno, el diseño, porque evidentemente van a ser algo que si no tiene un diseño adecuado o agradable, digamos, bueno, eso le va a restar. Es decir, todos los detalles y todas las variables que hay que tener en cuenta, ¿no, Gerardo? Sí, yo creo que ahí lo principal sobre todo es ese codiseño, ¿no? Que todas las personas que tengan algo que decir pues sean partícipes de ese proceso y que sus necesidades queden muy bien reflejadas, incluso a nivel numérico, como hacemos, porque aquí al final, cuando hacemos este tipo de desarrollos, ya no es que el juego haga una cosa o te permita divertirte haciendo esta otra cosa, sino que hay unas medidas continuas sobre el rendimiento del niño, hay unos umbrales de error, hay una medida del progreso que está teniendo y hay una respuesta automática de los juegos y unos informes para los profesionales que permiten tener un rendimiento óptimo y hacer el mejor uso posible de esa tecnología y de ese tiempo que se dedica a utilizar esa tecnología, ¿no? que muchas veces pues, es un recurso también muy, muy limitado, ¿no? en el ámbito educativo, el tiempo del que disponen los educadores para trabajar en estas cosas, ¿no? Necesitan que sea efectivo y tener un poco esa constancia de ello. Yo creo que es sumamente importante y me parece que, bueno, de cara al futuro, me parece que en el ámbito psicológico, tanto de la evaluación como de los tratamientos, todos estos aportes, bueno, van a redundar a favor de nuestro trabajo como psicólogos, ¿no? Me parece que eso es
sumamente importante y promisorio. Digo esto porque todavía, incluso en esta época, hay personas que a veces viven la tecnología como amenaza, ¿no? Y en realidad también forma parte del sentido común. En una publicación reciente que has hecho, en un capítulo de un libro, veía justamente esto como lo trabajabas en lo que venías diciendo, ¿no? De riesgos y oportunidades, ¿no? Y que también es un poco el sentido común, porque a ningún niño o a ningún alumno, tenga o no tenga discapacidad o tenga o no tenga autismo, lo vas a dejar, no sé, jugar 8 horas seguidas con una tablet. Es decir, hay cosas que son hasta de sentido común, ¿no? Sí, es el problema y bueno, de hecho hay un estudio muy amplio, ¿no?, que se ha hecho en Japón en esa línea, ¿no? Se han analizado pues miles de respuestas de familias en niños muy pequeñitos sobre lo que era el uso de la tecnología, pues cuando los niños tenían 6, 9, 12 meses, la exposición que tenían a pantallas y se ha analizado pues en esa cohorte tan grande cuál era el riesgo o si había algún tipo de conexión entre el número de horas que utilizaban la tecnología cuando eran muy pequeñitos y el tener un riesgo de TEA luego a los 3 años, ¿no? Y han encontrado una correlación positiva. Lógicamente son estudios muy preliminares y es algo que hay que investigar más, pero existe un poco ese riesgo y ahí pues yo creo que entran en juego también todas estas teorías, ¿no?, del aprendizaje social en el autismo, ¿no? Todo esto que nos vienen diciendo muchos años Geraldine Dawson y Sally Rogers, ¿no?, de aprovechar las oportunidades cotidianas para interacción social, ¿no? Lógicamente los niños con autismo, digamos que vienen con un programa de atención social pues con unas limitaciones, ¿no?, que no tienen esa tendencia hacia mirar a los demás, pues, como se ha demostrado en muchos estudios, ¿no? Y lógicamente si en lugar de fomentar esa interacción social con las personas de su entorno, lo que hacemos es poner una pantalla que les captura completamente su atención y lo hacemos durante muchas horas, pues hay un riesgo importante de que esa sintomatología pues vaya a más, ¿no? Pero sí que creo que en los próximos años hacia donde vamos a ir es hacia tecnologías que vamos a poder utilizar con mucha precisión, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el Pictogram Run hasta ahora lo hemos visto como estos diseños que hemos hecho, ¿no?, donde teníamos unas evaluaciones previas de algunas capacidades, teníamos un periodo de intervención y luego volvíamos a evaluar esas capacidades pues de atención conjunta, de imitación y demás, que nos han llevado a buenos resultados. Pero lo que ahora vamos a intentar que puedan hacer los profesionales es que ellos mismos estén midiendo en tiempo real pues a dónde está mirando el niño, si va evolucionando a lo largo de las sesiones de trabajo, ¿no? A lo mejor al principio, cuando se le presenta por primera vez ese pictograma en la pantalla, que es el mismo, pues a lo mejor podemos registrar que está mirando a una zona de la pantalla que no se corresponde, ¿no? Y podremos ir viendo, conforme vayamos evolucionando las sesiones, que el niño ya empieza a mirar más el muñeco, que empieza a mirar a donde es normotípico mirar y que podamos un poco medir ese progreso en tiempo real, ¿no?, sin necesidad de estar participando en una investigación, sino como nuestra práctica cotidiana como docentes, ¿no? Claro. Sí, además no tenemos que olvidar, en un uso probablemente más sencillo, más cotidiano, más del día a día, pero ¿cuántas personas con autismo o cuántas personas con Asperger, por ejemplo, jóvenes, adultos, las redes sociales o las formas de comunicación a través de redes posibilitan que amplíen sus vínculos sea con grupos de interés, con amigos, amigas? Es decir, ahora es común que un adulto o un joven con Asperger te diga si tengo un amigo en Australia o tengo un amigo, no sé, en Minnesota, y por ahí no lo vio en persona nunca, pero sí es una nueva forma de vínculo y son vínculos que sostienen durante muchos años, basados en intereses que han ido formando justamente por las redes. Entonces esto no es un tema menor ni hay que soslayarlo, porque a veces bueno, ahora todos lo hemos vivido también en lo que ocurrió en pandemia, o sea, muchos incluso que decíamos, no, yo por la pantalla, yo prefiero vernos, tomarnos algo, comer algo juntos. Bueno, es que las pantallas han sido un recurso importantísimo para mantener la vida social, para mantener vínculos, para mantener situaciones que nos hacen falta de cercanía, la que se pueda, emocional con otros, ¿no? Y para las personas con autismo esto es vital, ¿no? No hay que subestimarlo nunca.
Sí, sí, yo lo veo así. De hecho, mira, el germen de muchos de estos proyectos de los que estamos trabajando ahora, que hemos empezado este año, ha tenido lugar durante la pandemia y hemos tenido cantidad de reuniones con personas a las que no conocíamos, donde hemos puesto cosas en común, hemos visto posibilidades de colaboración y hemos armado propuestas que luego han visto la luz, ¿no? Y a las personas con autismo, lógicamente, les pasa igual, ¿no? Yo me imagino una persona que viene de ámbito rural, en un pueblecito de 20 habitantes, a ver a quién va a encontrar para hablar de los trenes, de la historia de los trenes, de los diferentes modelos de trenes o de la astronomía, ¿no? Pero en cambio por internet pues tienes un mundo de personas con las que vas a poder no solamente hablar de uno a uno, sino a lo mejor hasta en grupo, crear ciertas comunidades donde compartir esos intereses, aprender más y aportar tú, como lo haces en cualquier otro círculo, ¿no? Tu granito de arena, esas conversaciones, esos diálogos y entre todos pues tener una experiencia más enriquecedora que lo que pueda ser la vida a lo mejor en un ámbito muy, muy digamos, rural, que puede tener otras ventajas para otras cosas, pero no para compartir intereses que sean muy especiales, ¿no? Sí, sí. Bueno, Gerardo, te agradecemos muchísimo tu participación tan valiosa y también tu trabajo, ¿no? Tu investigación, porque a veces nosotros desde el punto de vista de la evaluación, del diagnóstico o de la clínica, hacemos uso de materiales muchas veces que son sumamente importantes, pero no olvidarnos que ese tipo de apoyos tecnológicos o aplicaciones o entornos educativos tienen por detrás muchísima investigación, ¿no? Y muchísimo trabajo interdisciplinario, ¿no? De informáticos, de ingenieros, de psicólogos, de diseñadores, de bueno, una cantidad importante de áreas, de disciplinas trabajando en conjunto y a veces un trabajo invisible por mucho tiempo y nosotros, bueno, luego nos regocijamos con los resultados y sobre todo con son herramientas tan potentes, tan útiles y que en definitiva, porque esto es muy real, mejoran la calidad de vida de las personas y mejoran la calidad de vida de las familias y nuestra propia calidad de vida como trabajadores, ¿no? Así que Gerardo, te agradecemos muchísimo tu participación y bueno, con lo que quieras cerrar esta charla, encantados. Sí, nada, yo creo que al final las personas con autismo no solamente no se tienen que quedar atrás en lo que es el uso de las tecnologías, sino que realmente es una oportunidad muy buena para ellas para conseguir cosas, para desarrollar al máximo su potencial y para tener una buena calidad de vida, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Así que nada, encantado de haber estado este ratito con vosotros y muchas gracias, Daniel, como siempre, por tu invitación. Bueno, muchas gracias y nada, agradecemos en esta Semana de la Ciencia al Colegio de la Psicología de Madrid y a todos los colegas y amigos que participan y a esta mesa que conformamos, que es la mesa de autismo en el colegio. Bueno, justamente para en cada área seguir aprendiendo, profundizando y viendo la importancia de ese trabajo interdisciplinario para poder seguir avanzando tanto en la intervención clínica como psicoeducativa. Así que muchísimas gracias y bueno, seguimos leyéndote y siguiendo los trabajos y esperamos bastante ansiosos los resultados y proyectos que van a surgir también de este gran proyecto internacional del que formas parte. Gerardo, un abrazo grande, gracias. Hasta la próxima, gracias. He visto que teníamos una pregunta aquí, en el chat. Ah, vale. Quiero responderla. Básicamente, vale. Lo que he querido transmitir es que realmente las personas TEA tendemos a compararnos con las personas neurotípicas en situaciones de la vida cotidiana, en nuestro día a día, porque ellos suelen vivir mejor en muchos ámbitos en los que las personas TEA tenemos carencias, como pueda ser el ámbito de las relaciones sociales, realmente. No que tengamos que mirar como neurotípicos, no digo eso. Simplemente digo que nos tendemos a comparar, porque realmente muchas veces queremos ser como ellos, en muchos casos, y eso lo ponían varias personas en el cuestionario, de hecho. Vale.
Bueno, muchas gracias, Andrea, por contestar a esta pregunta. Vamos a continuar un poco con el orden del día que teníamos ahora, la presentación de nuestra compañera Ainara. Ay, un segundito. Y ya. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la jornada de Ciencia, Tecnología y Autismo. Soy Ainara Burén y formo parte del grupo de Colegio Oficial de Psicología de Madrid de Trastornos del Espectro del Autismo. Lo primero es que me gustaría agradecer a todas aquellas personas interesadas en esta actividad y espero que sea de vuestro interés. En mi exposición me gustaría explicaros cómo en la Asociación Horizonte, a la que represento, hemos aplicado la tecnología a la intervención en adultos con trastornos del espectro del autismo. Para explicar nuestra intervención tengo que hacer referencia a las áreas de desarrollo afectadas en el TEA, que ya Lorna Wynn hablaba de ellas, como son la socialización, la comunicación, la flexibilidad e imaginación. Como sabéis, actualmente los manuales diagnósticos, esto se ha englobado en dos grandes bloques. Por una parte, las alteraciones sociales en la comunicación y por otra, el comportamiento, intereses, actividades repetitivos y restringidos. En ese sentido, nuestra intervención también la hemos dividido, por decirlo de alguna manera, en dos grandes bloques. Por una parte, la intervención socioemocional y por otra, la intervención cognitiva. Vamos a empezar a hablar de la estimulación cognitiva. Nosotros, para realizar esta intervención, nos basamos en las funciones ejecutivas, que son todas estas habilidades cognitivas que regulan nuestro comportamiento, nuestro pensamiento y nuestras emociones, ¿no? Es decir, todas las habilidades para mantener un conjunto de estrategias para la solución de problemas con el fin de alcanzar una futura meta. Entre las funciones ejecutivas en las que intervenimos tenemos inhibición, la memoria de trabajo, la toma de decisiones, la flexibilidad y la planificación. ¿Cómo se realiza esta intervención? Pues lo primero que realizamos es una evaluación de la persona, vemos un poco qué necesidades de apoyo va a tener y en función de eso realizamos una intervención ajustada a estas necesidades. Aquí os pongo un ejemplo, ¿no? Que sería el caso número 1, en el cual se realiza una evaluación de las diferentes áreas y vemos que los resultados son que esta persona necesitaría apoyo en la memoria de trabajo, en la flexibilidad o en la planificación. Por ello, bueno, pues desarrollamos un manual de desarrollo cognitivo y como veis, donde están todas las capacidades que queremos intervenir, nos apoyamos en tecnología, en este caso en aplicaciones, algunas gratuitas, otras son de pago y otras incluso podemos modificarla para poder ajustarnos a las necesidades y a los intereses de la persona con TEA. Ahora vamos a ver ejemplos de cada una de estas áreas, ¿no? Otro ejemplo que me gustaría ofreceros es el trabajo en flexibilidad, ¿no? Entendida como esta capacidad que se pone en juego cuando estamos realizando algún tipo de tarea y que tenemos que hacer algún cambio en la misma, ya sea un cambio en la propia tarea o cambiar las pautas de esa tarea, ¿no? Bueno, aquí os presento una aplicación, un ejemplo de trabajo de la flexibilidad, donde la persona en un principio tiene que clasificar según el color y después se le cambia lo que es la instrucción de la tarea y tiene que flexibilizar y cambiar, hacer una clasificación por forma. Aquí, como veis, también se puede ajustar las imágenes que utilizamos a lo que le pueda gustar a la persona, ¿no?
En este caso hemos utilizado pues, figuras geométricas, etcétera, pero podrían ser cosas más complejas o cosas que le guste un tema de interés de la persona. Otro ejemplo de otra área, por ejemplo, estaríamos hablando de la inhibición, ¿no? Entendida como la capacidad de mantener una conducta autorregulada y dirigida a sus metas. En muchas ocasiones, en el día a día, esto implica que tenemos que inhibir tanto impulsos, apetencias que interfieren pues, en la realización de nuestra meta, ¿no? Aquí os pongo otro ejemplo donde la persona primero tiene que tocar el color de la palabra y luego hay una interferencia donde lo que se le solicita es que toque el color en el que está escrita esa palabra. En relación con la planificación, que es fundamental para integrar, secuenciar y desarrollar pasos intermedios para lograr nuestras metas, ya sea a corto, a medio o a largo plazo, tenemos muchísimas aplicaciones que podemos utilizar. Por ejemplo, desde empezar a trabajar lo que es la secuenciación, como veis en este primer caso, o en este segundo caso, que es un nivel más elevado de complejidad, la persona tiene que hacer los movimientos en estos cuadros para que la bolita de arriba pueda llegar hasta la meta. Eso todo implica una capacidad de planificación. Y este tipo de apps también aumentan en complejidad. Otro ejemplo que podemos tratar es la memoria de trabajo, fundamental para guardar todos aquellos datos que son imprescindibles a la hora de realizar cualquier tarea. En este caso, os presento tres opciones de aplicaciones que podemos encontrar con bastante facilidad. La primera de ellas es una aplicación de autor, con lo cual podemos tener material relacionado con los intereses de la persona, fotos, objetos que sean de su interés, y esto nos ayuda a captar esa atención en el trabajo de día a día, que aquí os voy a poner un poco el ejemplo. Sería, como veréis, que la persona se le presentan tres objetos, luego se retira y la persona tiene que poner en el mismo orden donde han aparecido esos objetos, ¿no? Memoria de trabajo.
Bien, luego tenemos otras aplicaciones que seguramente todos conocéis, como es el Simon Dice, donde la tarea es recordar pues una secuenciación de los colores que va aumentando también en complejidad. Y la última aplicación es un poco parecida a la primera. Se presentan una serie de imágenes que la persona tiene que recordar y posteriormente colocar en la posición adecuada. Como veis, la verdad que son bastante atractivos este tipo de aplicaciones, pues, sobre todo para según qué perfiles, nos ayuda a captar esa atención que tanto necesitamos, ¿no? Memoria de trabajo. Ahora pasamos a una función ejecutiva más relacionada también con la emoción, que es la toma de decisiones, ¿no? Aquí también tenemos un ejemplo donde la persona tiene que escoger entre una de las cestas y es una aplicación que está fundamentada en el Iowa Gremlin Task, donde dos de las opciones implica una recompensa y otras dos de las opciones presentadas siempre van a indicar una pérdida, ¿no? En función de eso podemos evaluar cómo es la toma de decisión de la persona. Bien, has ganado 6 caramelos. Bueno, ya hemos hablado un poquito de lo que son la intervención cognitiva y ahora me gustaría hablaros de cómo hemos utilizado también la tecnología en la intervención socioemocional. En este sentido, bueno, nuestra intervención se basa un poco en la teoría de la mente, que como sabéis todo el mundo es la capacidad de comprender la existencia de otros estados mentales y atribuir a los demás y a uno mismo estos estados mentales y entender que pueden ser tanto verdaderos como falsos. En ese sentido, desde la asociación desarrollamos un programa que es también interactivo y se puede realizar en el ordenador, donde intervenimos un poco en todo este reconocimiento socioemocional, ¿no? Desde el reconocimiento de las expresiones de la cara a través de fotografía. Aquí, como veis, pues la instrucción es si puede señalar la cara feliz. Entonces la persona tiene que señalar cuál de las dos opciones es la que concuerda con esa emoción. En este caso es lo mismo, pero a través de dibujos esquemáticos, a través de situaciones, ¿no? Si está lloviendo, pues cómo es la situación o la cara que correspondería con esa situación. Identificar emociones según los deseos, según las creencias, cómo las personas pueden ver las cosas de manera diferente, no es nuestra percepción, sino también conocer la otra persona cuál es la suya, predecir también acciones a partir de conocimientos de una persona, predecir acciones a través de una creencia falsa, a partir de la dirección de la mirada. Todo esto, como veis, son componentes de la teoría de la mente. A través de la expresión de los ojos, la percepción de las emociones a través de los sonidos, porque como sabéis el sonido también está relacionado emocionalmente y esto nos ayuda a conocer determinadas expresiones. Y luego, por otra parte, hicimos un programa para la mejora de competencia social muy relacionado en este contexto con aquellas personas que se les va a entrenar para un abordaje laboral. Bueno, este programa de promoción de la competencia social
Es de carácter también multimedia, donde se van presentando distintas historias sociales y va por bloques de entrenamiento de diferentes áreas, ¿no? Que ahora pasaremos a hablar de cada uno de estos bloques. El primero, el autocuidado y el cuidado de la salud, donde la persona pues tiene que tratar el tema fundamental de la imagen y la higiene en el puesto de trabajo, la manipulación de alimentos y de utensilios. Como veis aquí, pues se le presenta a la persona en este caso un hombre sin afeitar, y tiene que escoger cuál de las dos cosas es lo necesario para poder llevar esta actividad de la vida diaria. También a través de imágenes, la persona puede seleccionar cuál de estas tres opciones sería la adecuada para que este señor tan gracioso pues pueda estar afeitado. También se trabaja el comportamiento en lugares públicos. Este es uno de los casos que comentábamos también antes, ¿no? Si nos manchamos, cómo nos tenemos que limpiar, qué objeto tengo que utilizar a la hora de comer. En relación con la cuarta área, que serían las habilidades sociales, pues aquí nos da la oportunidad de trabajar en determinadas situaciones, qué es lo que pasaría. Es decir, pues si nos viene un amigo, nos da un regalo, ¿qué hacemos? Le damos las gracias, lo tiramos al suelo, no le miramos a la cara. O efectivamente, si nos dan un regalo, pues cuál sería la emoción que normalmente conlleva esta situación. En relación a la conducta socioemocional, en el trabajo, en este caso, ¿qué pasa si nuestro jefe, nuestro superior, nos felicita o al revés, nos indica que tenemos que mejorar en nuestro trabajo, ¿no? Entonces trabajamos un poco todas estas situaciones que pueden ser abordadas pues en el ámbito laboral. Bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Son un poco los ejemplos de nuestro día a día y cómo hemos utilizado la tecnología que está a nuestro alcance para hacer más atractiva la intervención en trastornos del espectro del autismo. En todo caso, dejo aquí mi dirección si alguien necesita más información o cualquier cosa. Pues ahí está, ¿no? Y nada, desearos que sigáis disfrutando de esta jornada. Gracias. Mariana, el audio. Perdón, gracias Andrea, que gracias a la compañera hemos visto, Ainara nos ha mostrado muchísimas aplicaciones, plataformas, apps, bueno, en distintos formatos y para distintos niveles, y es verdad que es amplísimo y está en desarrollo constante todas las tecnologías que nos pueden ayudar, nos pueden acercar y sobre todo, como venimos siempre indicando, repercutir en esa calidad de vida. Vale, voy a retomar nuestra presentación y bueno, por ir dejando un poco y arrancando con esa reflexión, una vez que hemos estado compartiendo distintas experiencias y a través del conocimiento que nos aportan, desde las universidades, como hemos escuchado a Gerardo, ¿no? Como la investigación va avanzando y nos va acercando cada vez más a mejores herramientas, a mejores instrumentos de apoyo. En el fondo, la ciencia y la tecnología nos permite generar esos facilitadores, ¿no? Que ayudan también, no necesariamente solo a la persona con diagnóstico, sino que también ayudan a los entornos, nos ayudan a los profesionales, ayudan a las familias, a los centros escolares y a la sociedad en general, a conocer mejor, a comprender a las personas dentro del espectro del autismo. Y he querido poner esta frase de comprender y conocer esas necesidades que no siempre son de apoyo. Muchas veces
detrás de una persona dentro del espectro del autismo hay simplemente una necesidad de escucha, una necesidad de reconocimiento, una necesidad de validación y necesidades como tenemos el resto de las personas. Bueno, esto es un poco lo que queríamos compartir. Ahora Andrea ha preparado una reflexión para también, bueno, hacernos pensar y dejarnos siempre con esas ganas de mejorar, ¿no? Ahí la ciencia y la tecnología han aportado muchísimo, pero seguimos en continuo desarrollo y en continua mejora, y estas revisiones que vamos haciendo nos permiten mantener siempre ese objetivo que tiene que ver con el impacto en las personas y en su mejora de calidad de vida. Bueno, Andrea, cuéntanos tu reflexión. Sí, como bien decía Mariana, quería hacer una reflexión, ya que estamos en la Semana de la Ciencia y quería daros mi punto de vista. Considero que muchos de los documentos que existen a día de hoy sobre el TEA no representan a todo el colectivo. Sin ir más lejos, hace un mes intenté comenzar un libro relacionado con el TEA, de esos típicos que te recomiendan, y nada más llegar a la página 5 dije, hasta aquí. ¿Por qué? Pues muy simple. El libro, como la gran mayoría de los que he comenzado a leer sobre TEA, daba por hecho 3 cuestiones. La primera de ellas es que a todas las personas TEA nos gustan tanto la física como las matemáticas, lo cual me indignó bastante. A mí me gustan dentro de lo posible, pero al 75% de las personas que conozco, y siendo muy generosa con el porcentaje, no les gustan nada ninguna de esas 2 materias. Es más, de hecho se cabrean bastante cada vez que leen una información de ese calibre. Otra cuestión que leí tanto en dicho libro como en otros 2 fue que las personas TEA tenemos intereses restringidos en la infancia con respecto a un área determinada. Un ejemplo clarísimo de esto es, a Cristina le llama mucho la atención la pelota de fútbol. De hecho, tiene tal interés por jugar a la pelota que de mayor quiere ser futbolista y de hecho acaba siéndolo. Este tipo de afirmaciones dentro del colectivo son consideradas como bárbaras, ya que no todas las personas autistas tenemos intereses restringidos de ese estilo, y en textos de divulgación del diagnóstico lo dan por hecho, lo cual es algo que a mí particularmente me molesta bastante, ya que nunca he tenido intereses de ese tipo en mi infancia, y a muchísimas personas autistas les pasa lo mismo. Y la última en la que voy a entrar es que el libro daba por hecho que las personas TEA sacamos muy buenas notas. Dicha afirmación me resultó preocupante verla mencionada en dicho libro, aunque he de decir que la he visto mencionada en otros muchos de semejante relevancia, ya que no todas las personas TEA sacan buenas notas, muchas sí, pero no todas. Otra cuestión de la que me gustaría hablar en la Semana de la Ciencia es de los test de inteligencia que se hacen para determinar un diagnóstico en concreto y de cómo nos hace sentirnos, o mejor dicho, de cómo me sentía en relación con dichos test. Yo era una niña cuando comenzaron a hacerme estos test para determinar mi diagnóstico y sobre todo para determinar hipotéticamente mi inteligencia, lo cual me hacía sentirme muy incómoda. ¿Por qué? Pues muy simple. Para mí hacerme estos test o determinados ejercicios me sacaban de clase, lo cual me hacía sentirme discriminada e impotente, ya que la gente me hacía de menos. Hay un día que recuerdo como si fuera ayer. Acababa de tener una movida súper gorda con mis compañeros de clase, situación que ya era frecuente, y mientras la estábamos teniendo vinieron a sacarme de clase para hacerme el famoso test, una persona de un organismo importante de la Comunidad de Madrid. Y yo le dije tanto a ella como a mi orientadora cuando me dijeron de hacerme el test, y tras el disgusto que tenía por la movida que acababa de tener, las siguientes palabras, si yo me lo tengo que hacer, ¿por qué no se lo hacéis también a los otros niños? A lo cual alegó la mujer del organismo que los otros niños no necesitaban dichos test, ya que no tenían necesidades educativas especiales ni necesitaban refuerzos educativos, y acto seguido me hicieron el test. El kit de la cuestión no es cómo salió el test, que salía muchísimo peor de lo que me habría salido en otra ocasión en la que no hubiese tenido una movida con mis compañeros.
sino en qué condiciones anímicas me encontraba en el momento en el que se me hizo el test, que como ya podréis deducir, eran devastadoras. Estos evaluadores muchas veces no tienen en cuenta las circunstancias de las personas, ya que en uno de los apartados de dicho informe, en resumen, se hace referencia a que yo provoco el malestar dado que quiero llamar la atención cuando en realidad, horas previas a realizar el test, mis compañeros me estaban insultando y tirándome bolitas de papel a la cabeza. Y las personas de este organismo, aun sabiendo la situación, no tuvieron en cuenta cómo los factores emocionales pueden influir negativamente en un test. Este tipo de situaciones a la hora de hacer un test de inteligencia en el que se evalúa psicológicamente al sujeto en cuestión son muy frecuentes y estas personas que realizan el test desde mi punto de vista no se dan cuenta de cómo las barbaridades que ponen en esos documentos pueden afectar a las personas, ya que todos somos humanos y todos podemos tener días malos y creo y considero que estos documentos elaborados por profesionales se deberían de tener más en cuenta las situaciones de cada persona y por ello considero que en este tipo de pruebas, aunque el coeficiente intelectual sea el mismo probado por un orientador, no van a dar el mismo resultado ante un organismo de dicha envergadura una persona que acaba de tener uno de sus típicos episodios de sufrir bullying que una persona que se encuentre bien anímicamente y que no sufra bullying, ya que el factor emocional influye más de lo que muchas personas se puedan imaginar. De hecho, eso no solo influye en los test de inteligencia. Dichos factores emocionales también influyen a la hora de hacer un examen dentro del ámbito educativo. Os voy a poner un ejemplo mío que me pasó en el último examen que hice. Yo llevaba unos días con muchísima ansiedad y debido a ello mis padres me llevaron al hospital donde me duplicaron la medicación. El día en el que sucedió esto era un miércoles por la tarde y al día siguiente, jueves, seguía con muchísima ansiedad y además me estaba habituando a la nueva medicación, ya que no era una medicación flojita. El kit de la cuestión no es ese, el kit está en que el examen era el viernes de la misma semana, 2 días después de haber tenido que ir al hospital y uno de tomarme la nueva medicación. Y os podéis imaginar cómo me encontraba de ida y de desconcentrada a la hora de hacer el examen y el por qué salió como salió. Lo que quiero transmitir con esto es que muchas veces, en muchos ámbitos, es que las personas que padecemos ansiedad y TEA nos sentimos desprotegidas ante el sistema educativo, ya que ambas cuestiones que he escrito, tanto los test como los exámenes, no se nos tiene en cuenta. De hecho, no significa lo mismo suspender un examen para una persona TEA que para una persona neurotípica, ya que cuando lo suspende una persona TEA se les tiende a aplicar más adaptaciones curriculares y se les tiende a tratar diferente. En cambio, cuando una persona neurotípica suspende un examen, no se le somete a ningún tipo de presión. Por eso, animo a todos los profesionales, tanto del ámbito de la salud como del ámbito educativo, a tener más en cuenta dichos factores. Y para finalizar, quiero darle las gracias a Mariana por invitarme a formar parte de este evento y también a todas las personas que me estéis viendo, ya que para mí es todo un honor formar parte de este evento. Gracias. Bueno, gracias a ti, Andrea. Y he estado mirando en el chat y he visto que hay varios comentarios en relación a la presentación. No os preocupéis que podéis ver este webinar, se está grabando y podréis acceder a él en los canales del Colegio de la Psicología, en el canal Psicología, y nuestros contactos, bueno, están para que podáis contactar con nosotros, escribirnos, mandarnos un mensaje, consultarnos, lo que queráis, ¿vale? Para responder también a algunas cuestiones del chat, quería comentar que en función de las distintas necesidades, los distintos niveles de afectación, de las distintas características y perfiles cognitivos, tienen distintas aplicaciones, distintos programas o distintas formas para poder intervenir. Es decir, que hay personas que necesitan algún tipo de aplicación que requiera unas habilidades concretas,
Y hay otras personas, como por ejemplo Andrea, o yo trabajo, como comenté antes, en Asperger Madrid, en donde las personas, como bien decía Andrea, no son todos superdotados, ni son todos Sheldon Cooper. Hay una diversidad enorme dentro de las, de las habilidades cognitivas, pero sí es verdad que tienen esas herramientas que le permiten a lo mejor trabajar con otro tipo de aplicaciones, con otro tipo de tareas. Por ejemplo, dentro de la asociación, gracias a una iniciativa de personas asociadas, se creó un canal dentro de Discord que se llama Chatea, que es como una red social en donde pueden encontrarse personas que bueno, valga la redundancia, se encuentran en distintos espacios virtuales en donde reúnen a personas con un mismo interés. Puede ser por videojuegos o por cualquier otro tema, que cada uno puede, quien entra a Chatea, puede entrar a distintos espacios donde poder relacionarse, charlar, interactuar, conocer personas de otros países también. Y bueno, es una iniciativa que ha nacido y ha sido creada y diseñada y ha salido adelante gracias a personas dentro del espectro que con sus ganas y sus intereses han puesto de su parte por desarrollar estas herramientas. Es decir que, bueno, también en la asociación tenemos proyectos, apostamos por la tecnología, y uno de nuestros compañeros, Héctor, que está ahora presente, está organizando una serie de actividades en el marco de los talleres de habilidades sociales, en donde se utilizarán gafas de realidad virtual, que bueno, ya vamos viendo las diferentes experiencias inmersivas que nos ofrece, pues eso, a través de, ha empezado mucho a través del aprendizaje o del ocio, pero vemos que también a nivel clínico, a nivel terapéutico, se pueden utilizar estas herramientas para, bueno, para el desarrollo, por ejemplo, como decía antes Ainara, de las funciones ejecutivas, todo lo que tiene que ver con la atención, con la mejora de la concentración, pero también para cuestiones de regulación emocional o pues eso, de evitar o anticipar situaciones que pueden resultar estresantes, ¿no? Entonces, dentro de esas experiencias inmersivas, la vivencia es muy real y permite esa generalización o ese aprendizaje, esa vivencia que puede ser mucho más enriquecedora que los antiguos métodos ¿no? de fichas de papel, que en el fondo no tienen el mismo efecto o no generan las mismas sensaciones que nos pueden permitir pues todas estas nuevas tecnologías. Por mi parte, creo que más o menos hemos contestado algunas comentarios y preguntas. Ahí, bueno, Andrea, por supuesto que es la... Bueno, yo no me considero para tanto. Y te agradezco gracias a vosotros, tu testimonio. Gracias a vosotros por vernos. O sea, para mí es todo un honor hablar ante gente como ustedes. O sea, es todo un honor. Muchísimas gracias. Bueno, yo simplemente cerrar con que, bueno, Andrea, hoy es su cumpleaños y ha hecho un gran esfuerzo. Ella estudia en la universidad, está haciendo psicología, tenía clase, bueno, ha hecho un gran esfuerzo por preparar esta actividad conmigo, por, bueno, ponerle todas sus ganas, toda su ilusión, compartir con todos nosotros y nosotras su vivencia, su experiencia en primera persona y enseñarnos realmente y ayudarnos a no perder el rumbo, a saber que siempre son las personas dentro del espectro quienes nos tienen esa brújula que nos tienen que indicar a los profesionales por dónde ir. Y creo que nada más, que espero que hayáis pasado un bonito tiempo con nosotras, que hayáis aprendido, que hayáis disfrutado y que sobre todo se generen nuevos interrogantes que os animen a buscar más información y a contactar y a seguir aprendiendo y sobre todo lo que tenga que ver con los trastornos del espectro del autismo, que en el fondo sigue teniendo mucho desconocimiento por parte de profesionales, familias y
y de la ciencia en general, ¿no? Que falta escuchar mucho más a personas como Andrea. Nada más. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y con esto os dejamos. No sé, Andrea, ¿quieres despedirte? ¿Algo más? Yo creo que ya está todo dicho. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en otras semanas de la ciencia y para lo que necesitéis tenéis nuestro contacto. Muchísimas gracias a todos.